Esperé 8 minutos antes de llamar a los bomberos, 8 minutos viendo las llamas consumir mi casa con él adentro, 8 minutos calculados, porque no quería que muriera, quería algo peor, quería que sobreviviera quemado, desfigurado, sufriendo cada día como yo sufrí durante 2 años, y cuando mis maestros testificaron en el juicio, todos lloraron, lloraron porque sabían que habían intentado salvarme y fallaron. Lloraron porque vieron como un niño brillante se convirtió en alguien capaz de quemar su propia casa con un hombre adentro. ¿Alguna vez han odiado a alguien tan intensamente que planean su sufrimiento con precisión quirúrgica? ¿Han sentido cómo la sed de venganza reemplaza todo lo demás dentro de ustedes? Porque yo lo sentí, durante meses, y cuando finalmente actué. No fue un impulso, fue premeditación pura. Mi nombre es Dante. Tengo 14 años y estoy en un centro de menores esperando sentencia por intento de homicidio e incendio provocado. Quemé mi casa con mi padrastro dentro. Él sobrevivió con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo. Y necesito contar por qué lo hice. ¿Por qué un chico de mi edad podría hacer algo tan calculadamente bruto? Porque esta historia no empieza con el fuego. Empieza 2 años antes, cuando mi vida era completamente normal. Tengo un hermano menor. Se llama Oliver, tiene 9 años ahora. Mi mamá es enfermera, trabaja turnos nocturnos en el hospital. Mi padre biológico nunca estuvo en la foto. Se fue antes de que yo naciera. Así que siempre fuimos los tres, mamá, Oliver y yo. Cuando tenía 12, mamá conoció a Rodrigo. Era profesor de educación física en un colegio de otra zona, alto, atlético, carismático, el tipo de hombre que cae bien a todo el mundo. Hacía bromas, jugaba al fútbol con nosotros, parecía genuinamente interesado en ser una buena figura paterna. Mamá estaba feliz, después de años criándonos sola. Finalmente tenía a alguien que la apoyaba, alguien que le daba estabilidad emocional y económica. Rodrigo se mudó con nosotros 6 meses después de empezar a salir. Al principio todo fue genial. Rodrigo me llevaba al gimnasio, me enseñaba sobre ejercicio y nutrición. Decía que quería ayudarme a desarrollar mi potencial físico. Yo estaba en séptimo, era un chico normal, ni deportista ni sedentario, pero él insistía en que podía ser mejor. Tienes buen físico, Dante. Decía, solo necesitas disciplina, entrenamiento adecuado. Voy a hacer de ti un atleta. Empezamos con rutinas simples, ejercicios después del colegio, 30 minutos, 45, normal, saludable incluso. Mamá estaba contenta de que yo tuviera actividad física, pero gradualmente las sesiones se fueron intensificando 1 hora, 2 horas. Los ejercicios se volvieron más duros, más repeticiones, menos descanso. Rodrigo decía que era progresión natural, que así funcionaba el entrenamiento. A los pocos meses, empezó a ser doloroso. Me hacía hacer sentadillas hasta que mis piernas temblaban tanto que colapsaba, flexiones hasta que literalmente no podía levantar mi cuerpo del suelo, abdominales hasta que vomitaba del esfuerzo. El dolor es debilidad saliendo del cuerpo, decía. Los hombres de verdad empujan más allá del dolor. Intenté decirle a mamá que era demasiado, pero ella trabajaba tanto. Estaba tan cansada, y Rodrigo era profesor de educación física. Él sabía lo que hacía. Ella le confiaba el entrenamiento. Las sesiones empezaron a incluir castigos. Si no completaba las repeticiones que le exigía, había consecuencias. Me hacía aguantar posturas de plancha durante 10, 15, 20 minutos. Si caía antes, empezaba el tiempo de cero. Me hacía correr en la cinta hasta que vomitaba. Y si vomitaba, tenía que limpiarlo y luego seguir corriendo otros 20 minutos. Una vez me hizo sostener pesas con los brazos extendidos durante 40 minutos. Cuando finalmente cedieron y las dejé caer, me gritó que era débil, que decepcionaba a mi madre, que nunca sería un hombre de verdad si no aprendía a superar mis límites. Tenía 12 años, mi cuerpo estaba desarrollándose, no estaba preparado para ese nivel de exigencia física. Empecé a tener lesiones, tendinitis en ambas rodillas, dolor crónico en la espalda baja, los músculos siempre doloridos, siempre exhaustos. En el colegio, mis notas empezaron a bajar, no podía concentrarme, estaba constantemente cansado, me quedaba dormido en clase. Los profesores notaban, me preguntaban si todo estaba bien en casa. Les decía que sí, que solo estaba entrenando mucho, que mi padrastro me estaba preparando para ser atleta. Sonaba normal, positivo incluso, un padrastro involucrado ayudando a su hijastro con deportes. Pero lo que no sabían era lo que pasaba en el sótano de mi casa cada tarde después del colegio. Rodrigo había convertido el sótano en un gimnasio completo. Pesas, máquinas, cintas de correr, equipo profesional, pero también había algo más. Había cámaras, pequeñas, discretas, colocadas en varios ángulos. Al principio pensé que eran para corregir mi técnica, para revisar mi forma en los ejercicios. Eso es lo que él decía. Grabo las sesiones para que puedas ver tu progreso, explicaba, para mostrarte cómo mejoras con el tiempo, pero nunca me mostraba las grabaciones, y empecé a notar cosas raras,
como se aseguraba de que mi camiseta estuviera mojada de sudor antes de ciertos ejercicios, como ajustaba los ángulos de las cámaras, como me hacía repetir ciertos movimientos una y otra vez. Desde diferentes posiciones, las sesiones se volvieron más extremas cuando cumplí 13. Rodrigo introdujo algo que llamaba entrenamiento de resistencia mental. Me ataba a las máquinas de pesas y me dejaba en posiciones dolorosas durante horas. Esto fortalece la mente. Decía, los grandes atletas pueden soportar cualquier incomodidad. Me ataba con correas de velcro de las que usaba en su trabajo como profesor de educación física. No dejaban marcas obvias. Pero no podía moverme. Me dejaba así, en cuclillas parciales sosteniendo pesas o en planchas elevadas o colgando de barras hasta que literalmente perdía el conocimiento del dolor. Y todo lo grababa, cada sesión, cada momento de dolor, cada vez que lloraba o suplicaba que parara. En el colegio, mis profesores estaban cada vez más preocupados. Mi profesora de lengua, la señora Martínez, me detuvo después de clase un día. Dante, estás diferente, dijo con preocupación, eras uno de mis mejores estudiantes. Siempre participabas. Siempre sonreías. Ahora apenas hablas. ¿Está todo bien? Quise contarle. Las palabras estaban ahí en la punta de mi lengua. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que mi padrastro me entrenaba demasiado duro? Sonaba ridículo, como quejas de un niño malcriado que no quería hacer ejercicio. Estoy bien. Mentí, solo cansado del entrenamiento. Ella no me creyó, la vi en su cara, pero tampoco insistió más. Mi profesor de matemáticas, el señor López, también notó cambios. Me quedaba dormido en su clase constantemente. Una vez me desperté y me di cuenta de que había estado llorando en sueños. Él me preguntó si necesitaba hablar con alguien. De nuevo, mentí. De nuevo. Sonó a excusas normales de adolescente, pero ellos veían algo. Todos mis profesores lo veían. El chico alegre de hace un año había sido reemplazado por alguien agotado, dolorido, roto. A los 13 y medio descubrí la verdad sobre las grabaciones. Rodrigo había dejado su computadora abierta una tarde. Mamá estaba en el hospital. Oliver en casa de un amigo. Rodrigo había salido a comprar algo. Vi la pantalla encendida y la curiosidad me ganó. Había una carpeta abierta. Se llamaba Entrenamiento del Contenido Premium. La abrí. Había cientos de videos. Reconocí las miniaturas. Eran de mí. De las sesiones en el sótano. Cliqué uno al azar. Me vi a mí mismo, con 12 años, atado a una máquina de pesas. Llorando mientras sostenía una posición de sentadilla. La cámara hacía zoom en mi cara, en las lágrimas, en la expresión de dolor. Luego hacía zoom a mi cuerpo, temblando por el esfuerzo. El video duraba 20 minutos. 20 minutos de tortura filmada desde múltiples ángulos. Revisé más videos. Todos eran similares. Yo sufriendo. Yo colapsando. Yo suplicando que parara. Todo filmado. Profesionalmente editado. Con múltiples ángulos. Entonces vi la carpeta de al lado. Ingresos y clientes. La abrí. Había hojas de cálculo. Rodrigo vendía los videos. Los vendía en foros de internet oscuros. Había descripciones. Adolescente 12 años. Entrenamiento extremo 40 minutos. Chico joven resistencia al dolor. Contenido premium. Los vendía por 20, 30, 50 euros cada uno. Tenía cientos de clientes. Miles de euros en ganancias. Me quedé paralizado mirando la pantalla. Mi padrastro no me entrenaba. Me torturaba. Y lo filmaba y vendía como entretenimiento para gente enferma en internet. Seguí investigando. Encontré foros donde compartía previews de los videos. Gente comentaba. Pedían más contenido, más largo, más intenso. Querían verme sufrir más. Y Rodrigo respondía. Próximamente nuevo contenido. Estoy escalando la intensidad. El chico puede aguantar más de lo que pensaba. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Cuando terminé, volví a la computadora. Necesitaba saber más. Encontré conversaciones recientes. Rodrigo hablaba sobre expandir el proyecto. Decía que tenía acceso a otro sujeto, más joven, más moldeable, Oliver. Estaba hablando de Oliver. Había un plan detallado. Esperaría a que Oliver cumpliera 10 en 2 semanas y empezaría con sesiones introductorias. Nada muy intenso al principio para no levantar sospechas, pero gradualmente. Como había hecho conmigo, había comprado equipo nuevo, pesas más pequeñas, apropiadas para un niño de 9 años. Había ajustado las cámaras para capturar 2 sujetos simultáneamente. Había conversaciones con clientes preguntando si estarían interesados en contenido de hermanos y la respuesta era sí. Pagarían el doble. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no gradualmente, de golpe, como un vidrio que se hace añicos. Rodrigo iba a hacer con Oliver lo mismo que me había hecho a mí. Iba a torturarlo, filmarlo, venderlo, durante años, hasta destruirlo como me había destruido a mí, y nadie lo detendría. Porque nadie me había detenido a mí. Los profesores sospechaban, pero no tenían evidencia. Mamá confiaba en él. El sistema no funcionaba. Cerré la computadora.
Rodrigo volvió 20 minutos después. Actué normal, pero por dentro estaba tomando una decisión. Durante los siguientes días, planifiqué cada detalle. Investigué sobre incendios, sobre cuánto tiempo tarda una casa en quemarse, sobre puntos de ignición, sobre cómo bloquear salidas sin que parezca obvio. Compré gasolina con dinero que había ahorrado. La escondí en el garaje. Rodrigo nunca iba ahí. Esperé al día perfecto. Mamá tenía turno nocturno. Oliver iba a dormir en casa de su mejor amigo, era una pijamada programada desde hace semanas. Y Rodrigo había estado bebiendo, últimamente bebía más, celebraba sus ingresos crecientes del contenido. El día llegó. Mamá se fue al hospital a las 9 de la noche. Ayudé a Oliver a empacar para la pijamada. Lo llevé a casa de su amigo a las 8. Le dije que me quedaba a saludar y luego volví a casa, pero no volví, esperé hasta las 10. Luego caminé de vuelta. Rodrigo estaría dormido para entonces. Siempre se dormía temprano cuando bebía. Llegué a casa. Todo estaba en silencio. Subí silenciosamente a su cuarto. Estaba roncando, borracho y profundamente dormido. Bajé al sótano, al gimnasio donde me había torturado durante 2 años. Miré las cámaras, las máquinas, todo el equipo que había usado para convertirme en contenido vendible. Saqué la gasolina del garaje. Empecé a rociarla por toda la casa. Por el sótano primero, luego la sala, la cocina, las escaleras. Dejé un camino de gasolina que llegaba hasta afuera. Subí al cuarto de Rodrigo. Rocié gasolina en el pasillo frente a su puerta. Luego empujé un mueble pesado contra su puerta. No un bloqueo obvio, pero lo suficiente para ralentizarlo si intentaba salir. Bajé. Revisé una última vez. Todo estaba listo. Saqué un encendedor. Lo había comprado específicamente para esto. Mi mano temblaba ligeramente, pero no por miedo, por anticipación. Pensé en 2 años de dolor. En las sesiones interminables, en las lágrimas que derramé suplicando que parara, en los miles de euros que ganó vendiéndome como entretenimiento, en los planes que tenía para Oliver. Encendí el fuego, las llamas se expandieron increíblemente rápido. Siguieron el camino de gasolina, consumiendo todo a su paso. El calor era intenso, el humo denso y negro. Salí de la casa, me paré en la calle, a una distancia segura, y miré. Las llamas crecían, consumían mi casa, consumían el sótano donde fui torturado, consumían la habitación donde Rodrigo dormía. Miré mi reloj, y esperé. Esperé 8 minutos completos, 8 minutos viendo las llamas crecer, escuchando el sonido del fuego, viendo el humo llenar el cielo nocturno. ¿Por qué 8 minutos? Porque lo había calculado, investigado. 8 minutos era suficiente para que el fuego causara daño severo, para que las quemaduras fueran de tercer grado, extensas, permanentes. Pero no suficiente para que la estructura colapsara completamente, no suficiente para muerte garantizada. No quería que muriera, quería que sobreviviera, quería que viviera con las quemaduras, que sufriera cada día, que su cuerpo fuera un recordatorio constante de lo que había hecho. La muerte hubiera sido demasiado fácil para él, después de 8 minutos. Saqué mi móvil, llamé al 112. Hay un incendio en mi casa, dije con voz calmada. Mi padrastro está dentro, creo que no puede salir. Di la dirección, la operadora me decía que me alejara, que los bomberos venían en camino. Yo solo esperé. Llegaron en 6 minutos, rápido, eficiente, rompieron la puerta, entraron con equipo de protección, sacaron a Rodrigo, estaba vivo, quemado, terriblemente quemado, pero vivo. Los paramédicos trabajaban en él frenéticamente. Yo miraba desde lejos. Un bombero me preguntó si estaba bien, asentí. Dije que había salido a tiempo. ¿Y tú? ¿Padrastro? Preguntó. Estaba dormido, respondí. No pude despertarlo. El humo era demasiado. Mentira, pero sonaba creíble. Me llevaron en ambulancia para chequeo por inhalación de humo. Estaba bien. Rodrigo fue directamente a la unidad de quemados. 60% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Cara, pecho, brazos, piernas, todo quemado severamente. Mamá llegó del hospital en estado de shock. Oliver seguía en la pijamada sin saber nada aún. Yo estaba en la sala de emergencias esperando. Los investigadores de incendios llegaron al día siguiente, inspeccionaron la casa. Encontraron el origen del fuego en múltiples puntos con restos de gasolina. Fue obviamente provocado. Me interrogaron, preguntas sobre esa noche, sobre qué había pasado, sobre cómo empezó el fuego. Les dije la verdad, que lo había provocado yo, que había rociado gasolina y prendido el fuego, que había bloqueado la puerta de Rodrigo, que había esperado 8 minutos antes de llamar. Me arrestaron inmediatamente. Tenía 14 años y acababa de confesar intento de homicidio e incendio provocado. Pero entonces los investigadores revisaron la casa más a fondo, encontraron el sótano, el gimnasio, las cámaras, y, lo más importante, encontraron la computadora de Rodrigo. El disco duro sobrevivió parcialmente al fuego.
Los técnicos forenses recuperaron datos, cientos de videos, hojas de cálculo de ingresos, conversaciones en foros, planes para Oliver, todo. El caso explotó. No solo era intento de homicidio. Rodrigo era investigado por producción y distribución de contenido de abuso infantil, tortura, explotación. Mi abogado usó todo eso como defensa. Argumentaba que actué para protegerme y proteger a mi hermano, que después de 2 años de abuso y descubrir los planes para Oliver, el incendio fue un acto desesperado de autodefensa. El fiscal argumentaba que fue premeditado, que lo planifiqué durante días, que calculé los 8 minutos de espera, que mi objetivo no era defensa, sino venganza calculada. Ambos tenían razón. El juicio fue mediático. Los videos de Rodrigo se presentaron como evidencia. La corte vio fragmentos lo suficiente para entender la naturaleza del abuso sin mostrar todo. Hubo gente en la sala que vomitó, otros lloraron, y entonces llamaron a mis profesores como testigos. La señora Martínez, mi profesora de lengua, fue la primera. Describió cómo yo había cambiado drásticamente durante 2 años. Cómo había intentado hablar conmigo, como sospechaba que algo andaba mal, pero no pudo identificar qué. Lloró en el estrado. Intenté ayudarlo. Sollozó, vi que sufría, pero no supe cómo. Fallé en protegerlo. El señor López, mi profesor de matemáticas, declaró después, contó sobre las veces que me vio dormido en clase, exhausto, con dolor evidente, sobre cómo había reportado sus preocupaciones al orientador escolar, pero no prosperó nada. También lloró. Era un niño brillante, dijo con voz quebrada. Lo vi apagarse. Vi cómo la luz en sus ojos desaparecía. Y no hice suficiente, uno tras otro. 6 de mis profesores testificaron. Todos contaron historias similares. Un estudiante destacado que se deterioró progresivamente. Todos habían notado. Todos habían intentado algo al hablar conmigo. Reportar preocupaciones, ofrecer ayuda. Y todos lloraron. Lloraron por haber fallado, por no haber podido detener el abuso, por ver a un niño destruirse lentamente y no poder salvarlo. La directora del colegio también testificó, presentó reportes que varios profesores habían hecho durante 2 años, docenas de reportes, expresando preocupación por mi bienestar, pero sin evidencia concreta de abuso no podían hacer nada más allá de ofrecer apoyo. El sistema falló a Dante, dijo la directora. Vimos las señales, pero no teníamos las herramientas para intervenir efectivamente. El orientador escolar testificó sobre la vez que habló con Rodrigo. Como Rodrigo había presentado documentación que parecía legítima, como había explicado mi cansancio como resultado de entrenamiento deportivo intensivo pero beneficioso, me engañó completamente. Admitió el orientador. Parecía un padre preocupado y dedicado. No vi las señales de abuso. Fallé en mi deber de proteger a este niño. Rodrigo no podía testificar en persona. Estaba todavía en recuperación, con quemaduras demasiado severas. Su abogado presentó una declaración escrita. Negaba todo. Decía que los videos eran documentación de entrenamiento atlético, que yo había malinterpretado todo, que el incendio fue un acto de un adolescente violento y resentido, pero la evidencia lo contradecía. Los forenses analizaron los foros donde vendía el contenido. Los clientes no compraban documentación de entrenamiento, compraban contenido de sufrimiento infantil. Los mensajes eran explícitos sobre eso. Mi madre testificó, estaba destrozada. Había confiado completamente en Rodrigo. Nunca sospechó. Trabajaba tanto que no veía lo que pasaba en su propia casa. Lloró en el estrado. Debí haberlo sabido, repetía. Debí haber visto las señales. Soy su madre. Debí protegerlo. Oliver, mi hermano. No testificó, él era demasiado pequeño, pero los psicólogos presentaron evaluaciones. Confirmaban que había estado en peligro inminente. Que los planes de Rodrigo eran reales y específicos. El juicio duró 3 semanas. Al final, el jurado deliberó 2 días. Me declararon culpable de intento de homicidio con premeditación y incendio provocado, pero reconocieron circunstancias atenuantes extremas. La jueza, antes de dictar sentencia, hizo una declaración. Este es uno de los casos más dolorosos que he presidido, dijo. Vemos a un niño que fue sistemáticamente abusado, explotado, torturado durante 2 años, que intentó buscar ayuda y el sistema falló, que descubrió que su hermano menor sería la próxima víctima, y que tomó una decisión terrible y desesperada. Hizo una pausa. Lo que hizo fue un crimen. La ley no permite la justicia por mano propia, pero entiendo por qué lo hizo, y me pregunto qué hubiera hecho yo en su lugar. Me sentenció a 6 años en un centro de menores con posibilidad de reducción por buena conducta. También ordenó terapia psicológica intensiva. Podría haber mostrado los videos, las conversaciones, los planes, pero emocionalmente, no me arrepiento, porque lo detuve. Salvé a Oliver. Rodrigo nunca más podrá tocar a un niño. Nunca más podrá producir su contenido enfermo, y está sufriendo, cada día, con quemaduras permanentes en 60% de su cuerpo, viviendo con dolor crónico, desfigurado.
exactamente como yo viví con dolor crónico durante 2 años por su entrenamiento. Los 8 minutos fueron calculados. Lo admito sin vergüenza. Pude haber llamado inmediatamente. Pude haber minimizado el daño, pero no quería que las quemaduras fueran severas. Quería que sobreviviera para sufrirlas. Quería justicia en la forma más visceral posible. ¿Me hace eso un monstruo? Los psicólogos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es una respuesta comprensible al trauma. Otros dicen que muestra una capacidad de violencia calculada preocupante para alguien de mi edad. Lo que sé es que salvé a mi hermano. Oliver nunca experimentará lo que yo experimenté. Nunca será atado a máquinas. Nunca será filmado sufriendo. Nunca será vendido como entretenimiento. Eso vale 6 años aquí dentro. Mis profesores me visitan. La señora Martínez viene cada mes. Siempre llora. Siempre me dice que lo siente, que debió haber hecho más. Le digo que no fue su culpa, que intentó, que todos intentaron, pero Rodrigo era experto en engañar, en parecer el padrastro perfecto. El señor López me envía libros. Dice que sigo siendo brillante, que no debo perder mi potencial académico por esto, que cuando salga, puedo tener un futuro. No sé si eso es cierto. Tengo un récord criminal. Pasaré años aquí. Cuando salga tendré 20. ¿Qué futuro tengo? Pero al menos Oliver tiene futuro. Eso es lo que importa. Mamá también me visita, menos frecuente que antes. Es difícil para ella. Se culpa por todo, por confiar en Rodrigo, por no ver las señales, por trabajar tanto que no estaba presente. Le he dicho 1000 veces que no es su culpa, que Rodrigo nos engañó a todos, que ella hizo lo mejor que pudo como madre soltera trabajadora, pero la culpa la está destruyendo. Está en terapia también, intentando procesar que el hombre que amaba estuvo torturando a su hijo durante 2 años. Oliver no me ha visitado. Mamá dice que es demasiado joven para entender, que sabe que estoy en un lugar especial pero no exactamente por qué. Cuando sea mayor, cuando pueda entender, le contarán la verdad. Me pregunto qué pensará de mí entonces, si me verá como el hermano que lo salvó o como el hermano que quemó su casa con alguien adentro. La casa, por cierto, fue destruida completamente. El fuego que empecé consumió todo. Mamá perdió todo lo que teníamos, fotos familiares, recuerdos. Todo. Se mudó a un apartamento pequeño con Oliver. Empezó de cero, con las deudas del juicio, la terapia. Todo y yo le causé eso, soy consciente. Destruí nuestro hogar, nuestra estabilidad, por venganza. ¿Valió la pena? Sí, sin duda. ¿Por qué Rodrigo no está vendiendo videos de Oliver? No está planeando el siguiente contenido premium. No está torturando a nadie. Está en una prisión, quemado y sufriendo, y cada vez que siente dolor por las quemaduras. Espero que recuerde por qué le pasó. Esta es mi historia. La historia del chico que quemó su casa con su padrastro adentro. La historia que hizo llorar a todos mis profesores cuando testificaron. La historia de un niño que fue torturado, filmado, vendido como entretenimiento durante 2 años. ¿Fui víctima o perpetrador? Ambos. Las dos cosas pueden ser verdad. ¿Tenía otra opción? Probablemente. Pude haber ido a la policía con la evidencia. Pudo haber habido justicia sin fuego. Pero en ese momento, con 14 años, sabiendo que Oliver sería la próxima víctima, el fuego pareció la única solución garantizada, y los 8 minutos. Esos fueron venganza pura, lo admito, no fue defensa. Fue asegurarme de que sufriera. ¿Me arrepiento de eso? No, ni un segundo. Si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar. Sé que es brutal, perturbador, probablemente te dejó incómodo, pero estas historias necesitan contarse, para que la gente entienda que puede llevar a un niño a hacer algo tan extremo. Si te impactó, dale me gusta. Botón de pulgar arriba debajo del video. Si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete al canal, dale al botón de suscribirse. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que tuve otra opción? ¿Crees que los 8 minutos fueron justificados? ¿Crees que mis profesores deberían haberse sentido culpables? ¿Has vivido algo similar? Y si tienes tu propia historia, compártela. Este es un espacio seguro. Perdón si el video fue muy largo, pero necesitaba contar todo, el contexto completo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por escuchar sin juzgar, prematuramente, por estar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Y si están pasando por algo así, si alguien los está lastimando, busquen ayuda, insistan, no esperen tanto como yo, no dejen que llegue al punto donde el fuego parezca la única solución, porque una vez que prendes ese fósforo, no hay vuelta atrás. Cuídense, y recuerden, si ven a alguien sufriendo, si sospechan abuso, insistan, no sean como mis profesores que lo intentaron pero no pudieron, insistan hasta que alguien escuche. Porque tal vez así salven a un niño de tener que salvarse a sí mismo de la peor manera posible. Paz.